quería compartirles un poquito del libro de Ken Wapnick, El final de nuestra resistencia al amor, donde en la parte final hay un texto que se llama el buzo, el que bucea en el fondo del océano. Esto es para que nos recordemos que nosotros siempre estamos en la superficie, ¿sí? Mirando, ¿sí? Creyendo en lo que vemos, y que eso es la verdad, y nunca queremos ir al interior de nuestra mente. Dice Wapnick que aunque Freud fue el primer psicólogo que expuso plenamente los horrores de la mente inconsciente del ego, no fue el primero en hacer tales observaciones. Entre muchos otros dice que está Novalis, quien dijo: uno necesariamente se aterroriza cuando lanza una mirada en el interior de las profundidades de la mente. En verdad, Freud se aterrorizó ante lo que vio en su autoanálisis, así como en sus pacientes, y describió el inconsciente con adjetivos tales como maligno, salvaje, asqueante, monstruoso, peligroso, horrible, atemorizante, y frases como una caldera llena de hirvientes excitaciones, repleta de caos, demonios medio domesticados, cosas extrañas y misteriosas y espíritus malignos. Bueno, en un curso de milagros también nos encontramos a Jesús ofreciéndonos a menudo una ojeada al interior de la naturaleza del abismo, que es el aterrador sistema de pensamiento del ego en nuestra mente. No es un cuadro bello. La culpa es fea, y todavía es más fea al reflejar la hazaña monstruosamente pecaminosa que asegura expresar, nada menos que el asesinato de Dios y la crucifixión de su Hijo. He aquí dos ejemplos que expresan el horror del perverso y asesino mundo de culpa del ego, que dice: el odio es algo concreto y tiene que tener un blanco. Tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan, y al verse a sí mismo en todo, se siente impulsado a volverse contra sí mismo y destruirse. Quien ve a su hermano como un cuerpo está viéndolo como un símbolo del miedo, y lo atacará, pues lo que contempla es su propio miedo proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar, y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez. No subestimes la intensidad de la furia que puede producir el miedo que ha sido proyectado. Chilla de rabia y da zarpazos en el aire, deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo. Ese otro pedacito está en la lección 161. O sea que este mundo interno de horrores tan intolerable que exige una defensa para protegernos. Por eso el ego nos promete protección de este fondo horroroso, con solo seguir su engañoso consejo y escapar hacia su mundo fabricado, el universo físico, la superficie, la horrenda morada de cuerpos, relaciones especiales y muerte. Sin embargo, este mundo parece estar fuera de nuestras mentes culpables, por eso identificarse con él nos brinda la apariencia de alivio y seguridad de nuestro percibido pecado. En varios lugares el curso se refiere a los problemas del ego y su respuesta, como a dos sueños: el sueño del mundo, el cuerpo, que cubre el sueño secreto del ego, la mente. Tomando prestada la imagen de Schiller, podemos decir que el mundo externo de horror cubre el horror del pavoroso mar interno. Por eso yo a veces les digo, cuando estamos medio alterados, el mar está agitado. Así se nos ofrece un doble escudo contra lo que el ego jamás nos dejaría mirar realmente. Pues más allá de sus mundos gemelos de horror, en ambos radica el miedo secreto del ego, que podamos llegar a reconocer el amor de Dios, que es nuestra verdadera realidad y nuestro verdadero hogar, reflejado por el Espíritu Santo en nuestras mentes divididas.
Sin embargo, no podemos despertar a ese amor sin pasar primero a través de los dos mundos de sueños, como vemos en este pasaje tomado del poema de Helen, Los regalos de Dios, que expresa claramente el miedo a mirar este primer sueño. Ellos, los sueños del mundo, contentan al astuto soñador por un rato y no le dejan recordar el primer sueño, el sueño de pecado, culpa y miedo de la mente, que los regalos de miedo le ofrecen nuevamente. El aparente consuelo de los regalos de la ilusión son ahora su armadura y la espada que él sostiene para salvarse de su propio despertar, pues antes de que pudiese despertar, primero se vería forzado a traer una vez más a la mente el primer sueño. Debido a este miedo, totalmente fabricado por nosotros, aunque sin saberlo, retrocedemos hacia el mundo físico de pseudo problemas y pseudo respuestas, de aparente vida y aparente muerte, y seguimos aún más alejados de la verdad que está sepultada en nuestras mentes debajo de los dos sueños. De este modo, este torrente subyacente que constituye el sueño secreto no se reconoce, pues nosotros elegimos no bucear, queremos estar acá. No obstante, es una ley psicológica inmutable que lo que permanece no expuesto y en el inconsciente se pudre en el interior y alzará su fea cabeza en nuestra vida diaria. Lo que se niega se proyecta. Estamos todo el día. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Claro, porque se está proyectando todo el día la peli de todo eso que tenemos tapado. Entonces, nuestros juicios contra nosotros mismos, nuestros pecados secretos y odios ocultos, dice el curso, se proyectan hacia afuera en forma de juicio, condenación y la necesidad de criticar y hallar defectos. Todo ello es el resultado inevitable de proteger nuestra propia falta de perdón. En las palabras de El canto de oración, compañero de un curso de milagros, la descripción de Jung refleja la odiosa dinámica del perdón para destruir, en la que las personas creen conscientemente que están siendo amorosas, perdonadoras y pacíficas, cuando lo único que están haciendo es proyectar su odio inconsciente sobre el mundo. Eso es lo que yo siempre les hablo, que les digo, lo de la cara de inocencia, que ser un buen estudiante del curso perdonador no significa que tenga carita de bueno, o ande como los que practican Ho'oponopono todo el día. Gracias, gracias, te amo, te amo. Porque yo puedo decir palabras hermosas, pero por dentro mío hay una caldera hirviente. Y te voy a decir algo. Si vos estás un poquitito avanzadito en el estudio del curso, cuando escuchás esas personas que te dicen gracias, gracias, vos te das cuenta que hay un miedo terrible en su voz. Entonces, no sirven de nada las palabras, ¿sí? Solamente lo que la mente extiende. No me puedo engañar a mí misma. Por más que diga palabras bonitas, que la loja, que me peine como lo que sea, no. La imagen no es nada. Aunque te dicen que la imagen es todo, pero no, la imagen no es nada. Ese es el problema, la imagen. Que lo único que están haciendo es proyectar su odio inconsciente sobre el mundo. Y desgraciadamente en la historia de las religiones y de las naciones del mundo, pasadas y presentes, abunda la sangre derramada en nombre de lo que aparentemente son cualidades como el amor, el perdón y la paz. Es esencial, por lo tanto, que esta dinámica se entienda para que el error pueda deshacerse finalmente. No hacer el trabajo interior de perdón, de pedir ayuda al espíritu para aceptar su corrección con mayúscula en nuestras mentes por nuestros falsos pensamientos, de aprender a aceptar la expiación para nosotros mismos. Es la invitación al ego para que oculte su pseudo realidad de pecado, culpa, miedo y odio detrás del manto de respetabilidad, que también es ilusoria, de espiritualidad y de religión. Todo el tiempo que estamos tan seguros de que nuestra posición es correcta y justa,
estamos ocultando la caldera hirviente de odio que radica en el mar situado debajo del umbral de nuestra conciencia. Por eso podemos leer un curso de milagros como si Jesús nos pidiera que seamos buzos, lo cual significa que nos pide tomar su mano y bucear, aunque suave y cuidadosamente, en el abismo del sistema de pensamiento del ego. Con su amor a nuestro lado, exponemos lo que aparenta ser el furioso torrente de pecado, culpa, miedo y asesinato de nuestras mentes, situado misericordiosamente bajo la cubierta de la noche y el horror del mundo. El ostensible dolor de vivir en este mundo corporal de especialismo y odio. Por consiguiente, dice Wapnick, la única manera de responder verdaderamente a la dirección del Espíritu Santo es desandar con él el descabellado curso que lleva al seno de la demencia, ascendiendo la escalera que la separación nos llevó a descender. Después de reconocer primero que estamos abajo y lo que estar abajo significa. Muchas personas en el camino espiritual se piensan que están por allá arriba, que ya no sé, están en la dimensión quinta, sexta o no sé dónde llegaron. Entonces, claro, si yo me creo tan espiritual, ay, yo nunca me enojo, nunca mando a nadie a freír churros porque yo soy la santa hija de Dios. Bueno, así no estás haciendo nada, ¿viste? Vos tenés que reconocer que el enano está ahí adentro pataleando a lo loco, que tenés un odio, que andás buscando el chivo, como te decía en el otro video, que querés estallar, ¿viste? Porque si vos no sentís toda esa bronca y ese odio que tenés, que es hacia vos mismo porque no hay nadie ahí afuera, que es el truquito que nos hace el ego, y lo ves siempre en los demás, no vas a sanar tu mente. Entonces vas a pasar 20 años de estudiar el curso y vas a seguir igual, porque no, yo perdono, soy buena, soy la santa hija de Dios. No. Vos tenés que estar bien consciente y sentir toda esa ira, ¿bien? Y pedir ayuda para ver de otra manera, pero reconocer que es tuyita, no es de nadie de por ahí. Porque si yo te dele todo el día a criticar, me creo que soy el mejor, o digo no, yo soy buena, no quiero pelear, a mí no me gustan las discusiones, que haya paz, tampoco estás haciendo nada. Acá hay que sentir la cosa y ser consciente de lo que hay todo ahí adentro, o sea, bucear. Así no nos guste, porque los tiburones andan ahí, hay de todo por ahí abajo, el pulpo, vieron de todo ahí. Yo tengo que ir adentro, ver, junto al espíritu, no ver con el ego, porque el ego me hace ver otra peli para que yo me quede contenta. No, junto al espíritu. Porque ese es el proceso del perdón. Que dice, examinar nuestra mente sin juzgar el mundo sombrío de nuestras relaciones especiales, que es espejo del mundo interno, de la oscura sombra de culpa. Este es el mundo movido por la culpa que veríamos entonces, nos dice el curso en el capítulo 13. Fíjense, dice, la aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación es su final. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que es así. Pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar y sin embargo abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizás la más descabellada de todas las creencias, y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel.
Y al tomar la mano del Espíritu Santo se nos conduce a las profundidades del sistema de pensamiento del ego, la defensa contra la corrección del Espíritu Santo. Pero el ego, símbolo de nuestro miedo, se defiende para preservar su identidad. Un curso de milagros nos enseña que necesitamos mirar la oscuridad que creemos que está en nuestras mentes, pero el ego nos dice en respuesta que si lo hacemos nos volveremos piedra, al igual que las víctimas de Medusa, la medusa esa del fondo del mar, y seremos destruidos. Este aspecto del arsenal defensivo del ego tiene que verse como el truco que es, de lo contrario, siempre seguiremos teniendo miedo de este siguiente paso, lo cual nos conduce inevitablemente a elegir el perdón para destruir del ego, en el que atacamos, pero lo llamamos amor, perdón y paz, en lugar del verdadero perdón que nos ofrece el Espíritu. Estas no son sino unas cuantas expresiones de la táctica del ego para inducir al miedo. Sin embargo, un sueño no puede escapar de su fuente, la cual es siempre la mente del soñador, donde el sueño comienza y el único lugar donde puede deshacerse en verdad. Al mirar hacia adentro con Jesús nos damos cuenta, con gratitud, de que este miedo es todo fabricado. El ego no es esta masa turbulenta de energía caótica y diabólica, sino que al igual que la malvada bruja en el Mago de Oz, es una insignificante e inocua masa de nada que se disuelve en la dulce presencia de la verdad. Ese simple cambio de mentalidad, al pasar del ego al Espíritu Santo, lo que elimina la realidad del sistema de pensamiento del ego. Por eso Jesús nos exhorta a mirar el aparente contenido del sueño secreto y nos consuela para que no le temamos a lo que solo parece estar en el interior. No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. No tengas miedo de mirar en tu interior. El ego te dice que lo único que hay dentro de ti es la negrura de la culpabilidad y te exhorta a que no mires. En lugar de eso, te insta a que contemples a tus hermanos y veas la culpabilidad en ellos. Cuando al fin como buzos nos zambullimos dentro de nuestras mentes, al cambiar la percepción de nuestras relaciones y el amor de Jesús es nuestro guía y nuestra seguridad, nos damos cuenta con gratitud de que en verdad no había nada allí, nada que temer, nada contra lo cual defenderse. Solo entonces entendemos que la preciosa copa y la bella princesa ya son nuestro tesoro buscado dentro de la mente, no en el mundo, el tesoro para ser aceptado, no ganado. Damos gracias que a cambio de todo esto renunciaste a lo que no era nada.